Y aconteció que un día que enseñaba él al pueblo en el templo y predicando el Evangelio, vinieron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo entonces Jesús le dijo: Os preguntaré yo también una cosa, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y partió lejos por mucho tiempo. Al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, le enviaron vacío. Volvió a enviar a otros siervos, mas a ellos también golpearon y ultrajándole le enviaron vacío. Volvió a enviar a un tercer siervo, y ellos también a este hirieron y le echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá le respetarán mucho cuando lo vean. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echando fuera de la viña le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Y mirándolo dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esa vino a ser la cabeza del ángulo. Cualquiera que cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero sobre el que ella cayera, la desmenuzará. Y procuraron los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero tenían miedo al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se fingiesen justos para sorprenderme en palabras y así poder entregarle a la potestad y a las autoridades del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices que y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Pero él, entendiendo la malicia de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostrame una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron prenderle en sus palabras delante del pueblo, y maravillados de su respuesta se callaron. Entonces vinieron uno de los saduceos, los cuales niegan que hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriese teniendo esposa, y él muriere sin hijos, que su hermano tome a su esposa y levante simiente a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y el segundo la tomó como esposa, el cual también murió sin hijos. Y él tomó al tercero, y asimismo también los 7 murieron sin dejar descendencia. Y a la postrel de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues ¿de cuál de ellos será esposa? Porque las 7 la tuvieron por esposa. Entonces respondió Jesús y les dijo: Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que fueron tenidos por dignos de aquel mundo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Y respondiendo uno de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y ya no se atrevieron a preguntarle nada. Y él les dijo: ¿Cómo dice que Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice que en el libro de los Salmos dijo al Señor, a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David lo llama Señor, como entonces es su hijo. Y oyéndolo esto el pueblo dijo a sus discípulos:
Guardaos de los escribas que les gusta andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Lucas capítulo 21, verso 1 al 38. Y levantando la vista vio a los ricos que echaron sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, pero esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a uno que hablaban del templo, de que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo serán esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Entonces él dijo: mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayáis pues en pos de ello. Y cuando oyeres de guerra y sediciones, no os aterréis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Entonces dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos en varios lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y os traerán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será para testimonio. Pero poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir. Y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni aun cabello de vuestra cabeza perecerá. En vuestra paciencia poseed vuestras almas. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que está escrito. Pero ay de las que están encintas y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas, y angustia de las naciones, en confusión bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y él les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo vosotros mismos, sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre todos vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos, y por la mañana todo el pueblo venía a él para oírle en el templo.